¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Sven Ramos, esto es Ya Pasé y yo les voy a estar ayudando con la materia de Macroeconomía 1. Primero necesitamos entender qué es la macroeconomía. En general, lo que hace la macroeconomía es estudiar a toda la economía en su conjunto. Dentro de la economía existen distintos mercados y la macroeconomía se encarga de entender cómo interactúan estos mercados entre sí para crear a la producción de un país. Primero necesitamos entender qué son las variables agregadas. En la macroeconomía se va a encargar del estudio de variables agregadas. Las variables agregadas son variables grandes que incluyen otras variables un poco más pequeñas. Por ejemplo, si nosotros observáramos a toda la producción de un país, esa producción de un país incluye toda la producción de las pequeñas empresas dentro de esa economía. Cuando nosotros analizamos toda la producción de todas esas empresas en conjunto, eso sería una variable de tipo agregado, o sea, una variable más grande que incluye variables más pequeñas. Por otro lado, estaremos trabajando con unas variables que se conocen como variables exógenas. Las variables exógenas son variables que se determinan fuera del modelo o de los ejercicios con los cuales nosotros vayamos a trabajar. Por un lado, las variables exógenas serían el input del modelo, y las variables endógenas son las variables que se van a determinar en el equilibrio de nuestro modelo. O sea, el resultado, las variables endógenas, serían el output del modelo o del ejercicio que nosotros estemos resolviendo. Para continuar con el estudio de la macroeconomía, necesitamos entender cuáles son las tres principales variables agregadas que se va a dedicar la macroeconomía a estudiar. Estas son las siguientes. Las tres principales variables agregadas de las cuales se va a hacer cargo la macroeconomía para estudiar son el PIB, la inflación y el desempleo. La variable más importante, que es el PIB, o Producto Interno Bruto, lo vamos a estar simbolizando con una letra Y mayúscula. ¿Cuál sería la definición del PIB? Vamos a decir que el PIB es el valor total de la producción de bienes y servicios de uso final que se producen en una economía en un periodo determinado. Por un lado, debemos entender que el PIB es un valor, porque no estamos contabilizando la cantidad de bienes y servicios que se producen. Por el contrario, estamos calculando el valor de esos bienes y servicios, es decir, nosotros calculamos la cantidad por el precio de mercado de esos bienes. En segundo lugar, únicamente nos vamos a estar enfocando en contabilizar bienes y servicios de uso final. ¿Esto qué significa? Los bienes y servicios de uso final son los bienes que llegan directamente al último consumidor. Es decir, no vamos a contabilizar para el cálculo del PIB ningún insumo y ningún otro bien y servicio que utilicemos para crear bienes y servicios que lleguen a los consumidores. Y el último punto importante del PIB es entender que solamente contabilizamos la producción de bienes y servicios de uso final de ese periodo en el cual estemos calculando el PIB. Es decir, si nosotros quisiéramos calcular un PIB, en ese PIB no podríamos contabilizar bienes que hayan sido producidos en otros años. Un buen ejemplo sería pensar en automóviles usados. Si una persona compra en un año un automóvil y el siguiente año se lo vende a otra persona, ese automóvil no se contabilizaría en el PIB porque ese automóvil fue producido en otro periodo y ya se contabilizó en ese periodo. La segunda variable que nos importa para la macroeconomía es la inflación, la cual vamos a simbolizar con la letra Pi. Podemos decir que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de una canasta de bienes y servicios.
Esos son los dos requisitos iniciales. Por un lado, que este aumento sea sostenido significa que el precio aumenta y se mantiene arriba. O sea, ese precio no baja. Aumenta y se mantiene en este nuevo nivel más alto. Y la segunda condición es que este aumento sea generalizado. Es decir, que estén aumentando la mayoría de los precios de estos bienes que estamos utilizando para el cálculo de la inflación. Al final del día, debemos estar conscientes de que la inflación es un porcentaje. Ese porcentaje está mostrando la tasa de crecimiento de los precios de esta economía. Y en último lugar, la tercera variable importante para el PIB y para la economía es entender qué es el desempleo. El desempleo es la cantidad de personas en una economía que cumplen con las siguientes condiciones. Primero, deben tener suficiente edad para trabajar. En segundo lugar, estas personas deben querer y poder trabajar. Y al no tener trabajo, estas personas deben activamente estar buscando un empleo. Si alguna de estas condiciones no se cumple, las personas ya no pertenecerían al desempleo, que es una de las principales variables que nos importa en la macroeconomía. Pertenecerían a otros grupos de población, pero eso es tema de alguno de los siguientes laboratorios. Hasta aquí estos son los conceptos básicos y los principios que necesitamos saber para entender la macroeconomía.